¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de tenis. Mi nombre es Jorge y el día de hoy les voy a mostrar un tip que tiene que ver con el control de su mano o de control de las manos para su revés. En el tenis todas las pelotas vienen de forma distinta y tienen que ver en ciertos momentos cómo poder resolverlo. Y para eso requieren ustedes de poder tener control de su mano, de la mano derecha, de la mano izquierda, son zurdos, y de su revés. Pero para eso, en tenis de hecho decimos que eso se llama tener control de las manos. Entonces aquí les voy a mostrar un tip que lo pueden hacer fácilmente con algún compañero, o lo pueden hacer inclusive en la pared, y ahorita les voy a decir cómo se puede hacer aquí en la pared, para que poco a poco vayan educando sus manos y puedan resolver en ciertos momentos el pegarle la pelota, y eso les va a ayudar mucho a poder tener más consistencia, ¿ok? Bien amigos, pues no te pierdas detalle, suscríbete al canal y vamos a comenzar. Bien amigos, vamos a comenzar con este video. Como les comenté anteriormente, lo que necesitamos es poner la pelota en juego, y casi todas las pelotas en tenis, más bien todas las pelotas en tenis vienen distintas. Unas vienen con slice, unas vienen con topspin, unas vienen abiertas, cerradas, altas, bajas, de todo. Entonces en muchas ocasiones no nos da tiempo de llegar a tiempo, es decir, no nos da tiempo de llegar con nuestros pies, pararnos bien y pegarle. Entonces lo que tenemos que hacer muchas veces es ajustar nuestra mano, nuestro brazo, para poder pegarle de forma correcta. Lo que conocemos en tenis como tener buenas manos, es decir, tener la posibilidad de poder hacer los ajustes para poderle pegar a la pelota, ya sea así o ligeramente para acá, o a veces inclusive para el otro lado. Pero debemos de poder leer bien la pelota y poder tener educar nuestras manos, de alguna forma decirlo, para poder en ese momento hacer ese contacto correcto. Una vez que ya leímos que la pelota, cómo viene la pelota, y que tal vez no vamos a llegar en una buena posición. Entonces, para poder hacer eso necesitamos comenzar a hacer algo de ejercicio con nuestras manos para poder controlar el impacto y poder hacer lo que nosotros querramos con nuestras manos. Entonces, para hacer eso amigos, lo pueden hacer en la pared. Yo ahorita se los voy a mostrar aquí en la pared, pero también lo pueden hacer con alguna persona, con algún compañero, ¿no? Entonces la idea es que ustedes se pongan aquí muy cerca de la red, y cuando ustedes le peguen a la pelota, la idea es que busquen que cuando le peguen a su derecha o a su revés, la pelota quede muy cerca de este lado, ¿sí? Que bote muy cerca, digamos que en esta zona, y cada vez que la otra persona le pegue, la pelota debe botar en el mismo lugar, aproximadamente, ¿no? Es decir, más o menos hacer esto, y que todas las pelotas caigan siempre en el mismo lugar, y que la otra persona haga lo mismo, ¿sí? Va a pegarle para acá para que siempre caigan en la misma zona. Obviamente cuando su compañero les pegue, la pelota va a ir distinto, siempre va a ir distinto. Entonces ustedes van a tener, la idea de hacer esto es que ustedes al momento de hacer su swing siempre sea el mismo, y van a tener que ir ajustando sus manos para poderle pegar, porque la pelota les va a quedar más cerca, más lejos, un poquito más alta, un poquito más baja, pero siempre hacer su mismo swing y ajustar sus manos para poder pegar con la misma velocidad para que caiga en el mismo lugar. Porque lo que no queremos es que una venga despacito y otra venga, y a la siguiente le peguen súper duro, entonces ya le queda difícil a su oponente, a su compañero. Entonces la idea es que siempre que estén jugando, la pelota siempre vaya más o menos a la misma velocidad, donde quiera que la tomen, ¿sí? Van a poder hacer esto, y simplemente buscar que no importa cómo venga, ustedes van a hacer el mismo movimiento, ajustando sus manos para que la pelota vuelva a ir de la misma velocidad, con el mismo topspin, de alguna forma decirlo, para que le quede cómoda a su compañero y la pueda regresar. Bien, fíjense cómo lo voy a hacer aquí en la pared, en donde la idea es ir controlando su movimiento de la misma forma, irse ajustando, ir educando sus manos a que siempre le debemos de pegar de la misma forma, no importa cómo venga. Y traten siempre de buscar a lo mejor la misma zona, ¿no? Digamos, en esta parte de aquí, voy a buscar pegarle en la misma zona en todo el momento, a la misma velocidad, sin importar cómo venga, para que ustedes hagan los ajustes a su mano, ya sea así o así o así, o como venga, para que ustedes puedan controlar bien su muñeca, puedan controlar bien su movimiento, y siempre vaya buscando que vaya a la misma velocidad. Si poco a poco logramos ir teniendo control de nuestras manos, del control de nuestro movimiento, entonces cuando estemos en un partido vamos a poder tener esa facilidad de, aunque lleguemos un poquito tarde, podemos hacer los ajustes en nuestra mano para poder poner la pelota en juego. Eso pasa mucho, y lo he visto en las canchas, que cuando ya llegaron tarde y hacen el mismo movimiento, piensan que deben hacer exactamente el mismo movimiento, y cuando le pegan ya llegaron tarde y sacaron la pelota porque venía con mucho topspin o porque lo que sea.
Entonces ese es el tema, ¿no? Entonces debemos de aprender a educar nuestras manos para poder hacer los ajustes en los momentos necesarios. Tal vez esto les parezca un poco aburrido cuando lo hagan en la pared o con algún compañero, pero es una forma de ir educando sus manos, ¿ok? Entonces sería más o menos así, miren. Y si es a dos manos, pues lo pueden hacer así a dos manos, ¿no? Ya verán ustedes cómo, de acuerdo a su técnica. Yo no le pego a dos manos, pero bueno, ahí estoy tratando de mantenerla, ¿sí? Y siempre busco que pegue en la misma zona, con el mismo top, no importa cómo venga, trato de controlar el movimiento de mi raqueta. Si se fijan, ahorita cuando me queda abajo, pues obviamente tengo que hacer un poquito hacia arriba para poder lograr que la pelota caiga en el mismo punto, ¿sí? Tengo que controlar mi muñeca y controlar mi raqueta para que se vaya tantito así o hacia el frente, dependiendo la situación. Pero eso es una forma de ir educando sus manos. Si le pegan ustedes a dos manos, pues les va a ayudar mucho porque hay que hacer los ajustes para pegarle a dos manos y que no lleguemos tarde o que podamos buscar un ángulo. Tenemos que utilizar las manos, bueno, las muñecas. Entonces es muy importante que puedan lograr y controlar el movimiento de sus manos de esta forma, ¿no? Entonces, hagan este ejercicio con un compañero. Si no tienen con quién, pues háganlo de esta forma, les va a ayudar, pero para poder ir controlando todos sus golpes de esta forma. Una vez que ya hicieron este ejercicio de ahí adelante con su compañero y que ya lo han hecho muchas veces y que ya están controlando ese movimiento y que siempre va igual, que ustedes, dependiendo cómo venga la pelota, ya lo controlan o lo hayan hecho en la pared, se pueden mover ya para acá hacia donde está la T y aquí mismo hacer el mismo movimiento, y claramente va a ser un poco más difícil porque estamos a mayor distancia, ¿no? Entonces tenemos que hacer el mismo movimiento y hacer que la pelota caiga pues más o menos a la mitad, ¿no? Entre la T y la red, que siempre buscar ahí para que nuestro compañero le pueda pegar también con comodidad y pueda hacer exactamente el mismo ejercicio. Siempre haciendo el mismo movimiento sin importar cómo venga la pelota. La idea es que nosotros podamos controlar nuestras manos y hagamos los ajustes, ¿sí?, necesarios para poderle pegar, porque siempre va a venir diferente, siempre. Y entonces podamos poner la pelota dentro de la cancha y si continuemos con ese ritmo de tener consistencia en nuestros partidos, ¿ok? Pues bien amigos, pónganlo en práctica. Es un drill muy sencillo, tal vez les parezca un poco aburrido, pero pues es parte de tener una buena consistencia, de un buen control y saber resolver las situaciones que se van presentando en cada pelota, porque todas son distintas, ¿ok? Bien amigos, pues buen día, nos vemos en el siguiente video, suscríbanse al canal y que tengan un buen día. Hasta luego.